episodio 15 del podcast Haciendo Ciudad. En esta ocasión retomamos el proyecto con el primer episodio del 2023 con una invitada como Raquel Buch González. Bienvenida, Raquel, y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. No, un placer. Gracias, Rodrigo, por hacer equipo acá. Oye, pues te conozco desde hace muchos años, al igual que tu familia, pero pues a lo mejor hay gente que no te conoce. Entonces, vamos a empezar por ahí, si te parece bien. ¿Quién es Raquel Buch González? ¿Cuál es la relación que sé que es de varias generaciones de tu familia con Guanajuato capital? Bueno, Raquel es pues una mujer nacida en Guanajuato que estudió Derecho en la Universidad Santa Fe, que actualmente pues el camino laboral la ha llevado a un tema de cultura con el Festival Internacional Cervantino y que a lo largo de aproximadamente 6 años he estado relacionándome en el tema cultural. La relación que tengo pues con Guanajuato es pues desde mis tatarabuelos, que son del BUC, es muy reconocido aquí en Guanajuato por el tema fotográfico, fueron fotógrafos de la ciudad, pero también mi abuelo del lado materno, que él era oriundo de Silao, pues tuvo la oportunidad de trabajar en el ramo minero, fue gerente de las torres, ingeniero minero, entonces aquí se desarrolló ya la historia de amor de mis papás y pues de aquí estoy. Oye, precisamente eso que platicabas ahorita se me hace súper interesante, ¿no? Cómo, siendo que tú estudiaste para Derecho, licenciada en Derecho, estás involucrada en temas de cultura, de patrimonio, de difusión, de arte, y ahora llegaste a ser directora de planeación del Festival Cervantino. Sí. Entonces, ¿cómo llegaste hasta allá, pues? Pues bueno, estudié Derecho sin saber, creo, o sea, sabía que quería estudiar Derecho, pero en el inter de cuando salí de la carrera a lo que estoy haciendo ahora, no había tenido como claro el qué derecho quería ejercer, por decirlo así, ¿no? Porque al final no, o sea, lo empecé a ejercer en la parte de propiedad intelectual, en la parte de derecho mercantil, pero pues bueno, ahora ya estoy en otra línea, ¿no? El trabajo en la administración pública fue quien me acercó a la parte cultural. Yo antes de, terminando la carrera, estuve trabajando en el gremio jurídico, en esta parte que te digo de derecho mercantil y propiedad intelectual, pero después entré a la administración pública con el ingeniero Gutiérrez en 2012-2015 y entonces ahí me acercó a una parte que fue pues las relaciones públicas para después estar ser secretaria particular de él y entonces me acercó al Cervantino, me acercó a toda la vida de la ciudadanía. Entonces cuando yo salgo de la administración pública me jalan del festival, entro a la subdirección operativa y en 2019 subo a la dirección de planeación, que es toda esta parte operativa y de vinculación interinstitucional con todos los que están integrados en el festival, ¿no? Universidad, municipio, bla, bla. El proyecto de Haciendo Ciudad nació por una inquietud propia de pues un montón de temas que me interesan y que yo veía a Guanajuato con el potencial y decía, en algún lugar tengo que colocar estas ideas y empecé a escribirlas. Pero luego también me pasa muy seguido, seguramente también, que pues la gente que somos de aquí, en algún punto coincidimos y tenemos estas conversaciones súper interesantes donde tocamos un montón de temas y yo digo, híjole, si esas conversaciones de café o esas conversaciones de encuentros casuales las pudiéramos grabar y poner, yo creo que hay un montón de riqueza ahí y por eso surgió este tema del podcast. Y una conversación que tú y yo hemos tenido en otros momentos es que Cervantino es un proyecto pues que ha logrado posicionar internacionalmente a Guanajuato y pues en mi caso tiene que discutirlo, ¿no? Pero los que somos locales muchas veces sentimos que ya no pertenecemos, que no nos toman en cuenta, que básicamente somos parte de la escenografía solamente de Cervantino. Y hay una crítica del local que no se involucra en todo este tema de organización, porque eso viene desde México, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos ya en estos tiempos que los guanajuatenses no solamente participemos asistiendo a los eventos, sino involucrándonos en la preservación, en la difusión, en la creación de la identidad del Cervantino? Desde tu experiencia, ¿cómo lo has vivido? Pues, o sea, yo creo que los guanajuatenses en general están involucrados. Obviamente vemos que estos guanajuatenses que en su mayoría están involucrados pues son prestadores de servicios, ¿no?
pero yo creo que necesitamos involucrarnos más en el cómo, cómo vamos a hacer permanecer al festival los próximos 50 años, ¿no? ¿De dónde queremos ver al festival en los próximos 50 años? Y eso tiene mucho que ver de cómo hablamos del festival, ¿no? O sea, sabemos que nos casamos con una idea del festival de los años 70, donde la dinámica de la ciudad era muy diferente, había menos población, obviamente la programación era más pequeña, pero ahora ya tenemos muchísimo, hay más población, tenemos más formas de comunicarnos, el teléfono y tal. Yo creo que el guanajuatense requiere ser más participativo, tanto en la parte de, pues como decías tú, de la asistencia, pero también en la parte del hablar bien del festival, de contar las cosas buenas que tiene el festival y que también nos hace falta que los mismos guanajuatenses jalemos a los mismos guanajuatenses para que sigan participando en lo que es el festival, tanto en la parte de, te digo, consumir, pero también en acercarlos, o sea, hacer que que todos los guanajuatenses tengamos la oportunidad de experimentar y de vivir el festival. Bueno, siguiente pregunta. Eh, yo considero que ahorita has de estar en el cuerno de la luna, ¿no? Bueno, nada más así de lo que pienso, pues te graduaste, o te obtuviste tu título el año Ajá. pasado, celebraste los 50 años del Festival Cervantino y acaba de ser considerada dentro de los 100 líderes creativos de México por la revista Forbes. Entonces ahorita, bueno, pues es una plataforma muy grande, ¿no? A nivel nacional inclusive. Sí, ¿Qué se siente? pues, o sea, es una sensación de orgullo, ¿no? Pero también de muchísima responsabilidad porque creo que si he sido mencionada es porque alguien vio algo de mí, aparte de que vio algo de mí, algo que he estado desarrollando durante estos últimos 7 años. Eh, entonces, como que ahora me planteo que es momento de crecer en ese hacer que he estado desarrollando durante los últimos años, que lo que busco es que los jóvenes o los creadores, porque no nada más son jóvenes, yo creo que los creadores, los que generan la economía creativa, pues hay de todo tipo, ¿no? Hay jóvenes, hay adultos, Uh -huh. pero yo creo que esa es una forma de desarrollar al ser humano primero, después de la parte económica. Entonces, para mí, una de las responsabilidades que tengo muy claras es eh, aportar al gremio creativo cultural, entiéndase desde los creadores hasta los que los consumen, hasta que consumen cultura, pero también generar un reconocimiento real del derecho a la cultura en el Estado y en Guanajuato, ¿no? Digo, hablo primero de Guanajuato porque es mi entorno o mi territorio Próximo. próximo, pero también en el Estado, y creo que lo que se requiere ahorita, o sea, lo que yo tengo en una visión es generar esa conciencia para que exista un reconocimiento del derecho a la cultura y que realmente seamos una ciudad cultural en toda su extensión. Y también, ¿por qué no?, direccionar a la ciudad a una economía creativa que pueda hacer florecer a la ciudad desde otro punto de vista, no nada más turísticamente, Uh -huh. sino en este tema de toda la identidad que tenemos, ¿no? Como Oye, me encanta ciudad. que entonces resignificas estos logros, digámoslo así, estos reconocimientos desde un lugar de responsabilidad. Sí. Y entonces dices, soy una mujer, estás asumiendo tu liderazgo femenino como modelo para nuevas generaciones, independientemente de las edades o independientemente de a qué comunidad pertenecen, Exacto. pero hablando específicamente de los jóvenes y en esta evolución natural que tiene que llevar proyectos como el Festival Cervantino, eh, ¿cómo ves cuál es la tendencia, qué es lo que les mueve, hacia dónde ves el futuro del desarrollo cultural en Guanajuato y en México? Bueno, en México, en el mundo, el desarrollo cultural estaba avanzando antes de la pandemia, ¿no? Y luego llegó la pandemia y pues nos vino a enseñar otras cosas. Y entonces en 2021 se vuelve a retomar esto del año
el 2021 fue el año de la economía creativa, ¿no? Entonces, eso nos da un norte que empieza a desarrollarse en todo el mundo, pero en zonas específicas como Latinoamérica, pues si bien en Sudamérica, por ejemplo, Colombia ya está desarrollado o ya está desarrollándose, en México vamos un poquito más retrasados, ¿no? Y todo eso atiende a un tema de legislación. Entonces, creo que México está eh, no creciendo, sino levantándose en la parte de buscar una economía creativa a través de la cultura, que eso nos va a ayudar a que ciudades como Guanajuato, creo yo, si lo sabemos nosotros que ahora estamos en estas posiciones, Ujú. lo vamos enfocando, lo vamos encaminando, pues creo que sería una forma de desarrollo tanto, te digo, tanto económica como social. Entonces, ¿por qué insisto con los jóvenes? Porque al final los jóvenes, y creo que ahora en esta época, los jóvenes están creando muchísimo. Hay muchísima creación desde la parte artística, plástica, la parte de las artes escénicas, el cine, el arte digital, hay muchísimo arte digital, la cocina, o sea, hay muchos jóvenes ya la están rompiendo, como ahora se dice, en este tema de la Ujú. creación. Entonces, yo creo que Guanajuato, México está creciendo en esa parte, pero Guanajuato necesita, todavía estamos como en pañales. ¿Por Ujú. qué? Porque nos hace falta mucha política, mucha legislación y generar políticas públicas que encaminan a esa parte, pero creo que es el momento histórico para encaminar ese Entonces, crecimiento. coincides con una tesis que yo tengo de que los jóvenes no es que sean apáticos, ni que no les importe o que estén distraídos, sino que simplemente están buscando, Posibilidades. exacto, opciones, Sí, oportunidades, porque la exacto. creatividad ahí está y cada vez inclusive están más sensibles y tienen más posibilidades de, de expandir sus mentes. Y Sí, lo que hace falta a veces son los medios, los medios, canales, vamos, la estructura que les permita esa creatividad convertirla, transformarla en proyectos que puedan llevarse a la práctica. totalmente, Fíjate totalmente. que en el blog 32 de Haciendo Ciudad, yo Ujú, escribía del modelo de Creating Cities. ujú, Hablaba de un modelo para Guanajuato. Decía, actualmente en el proyecto de gobierno, el programa de gobierno, viene así explícito, Guanajuato tiene que ser el destino cultural de México. Y eso para mí me refiere inmediatamente a una estrategia de branding, donde el turismo y la cultura es un commodity, una mercancía para comerciar. En ujú. este caso, para crear una marca y con eso ofrecerle a un mercado interesado en consumir eso, que venga a Guanajuato, ¿no? La atracción del turismo. Pero un modelo de ciudad creativa es mucho más ambicioso que eso. Es, y lo refiero a Charles Landry, un epicentro para Ujú, las economías creativas ujú, y culturales. Y decía que Guanajuato tiene todo en bandeja de plata para ser el epicentro del Bajío. ujú. La Guanajuato es la ciudad creativa. Sí, Ciencia, arte, diseño, entretenimiento, informática, todo conjunto como un sello de identidad de la ciudad y con una identidad o un modelo de ciudad con el que el guanajuatense se sienta cómodo de interactuar. Que diga, esta eso. es la ciudad que me gusta para vivir, Ujú. para mí, para mi familia, para mis hijos, etcétera. ¿Tú lo ves igual? ¿Qué opinas al Sí, respecto? sí, yo creo que Guanajuato tiene el potencial para ser una ciudad, o sea, la meca, ¿no? Uh -huh, De una ciudad creativa, o sea, porque ya lo tenemos. Ya tenemos a la Universidad de Guanajuato a través de la Escuela de Artes, la Escuela de Música, la Escuela de Diseño, o sea, tenemos toda la infraestructura, por decirlo así, y también tenemos la infraestructura también como, por ejemplo, el Cervantino, pues por algo se hace el Cervantino aquí, ¿no? Porque tenemos toda la parte de los teatros, de los espacios públicos, tenemos a las personas que saben hacer la parte de producción, tenemos, o sea, estamos gracias al Cervantino estamos muy especializados y también gracias a todas las oportunidades que ha abierto la ciudad para que la industria creativa llegue a Guanajuato. Creo que sí, o sea, tiene todo, pero hay que voltear a ver a esas oportunidades que nos están sucediendo, que es desde presupuestos, eh, especialización, necesitamos especializar a los chavos, necesitamos también generar eh, pues el estudio, ¿no? La capacitación, capacitar a los jóvenes, porque algo que yo detecté
o sea, como fue que empecé a meterme al tema de la industria creativa fue porque los proyectos que se generan en la ciudad a veces no se saben ni cómo presentar, ¿no? Cómo desarrollarlos, Ajá. inclusive hasta detalles mínimos como saber que tienes que estar dado de alta en el SAT o que tienes derechos de autor o todos estos detalles que son importantes para desarrollar esta industria, creo que sí se puede dar, creo que se está dando o que ya está a lo mejor en la acción ya está hecho, pero hay que desarrollarlo, ¿no? Claro. Y yo creo que hay mucha oportunidad para que Guanajuato sea una ciudad eh, cultural, ¿no? Porque si bien lo somos, Sí. pero no lo desarrollamos. Sí, yo Entonces, digo, o sea, somos una ciudad cultural, sí, pero es una estrategia, es decir, hay planeación, hay no, recursos, hay no, acciones, hay métricas, no. hay profesionalización, Hay que hay sacar calidad. métricas y yo creo que eso que acabas de decir es muy importante. Lo primero que debemos de hacer es medir esta parte, ¿no? De la industria cultural en Guanajuato. Creo que no existe, o sea, no se ha medido. Lo sé yo porque pues, en el ambiente en donde me muevo lo puedo ver, pero sí es importante saber en qué estamos, ¿no? Porque como decías tú, que las ciudades inteligentes, o sea, nosotros no tenemos que cambiarles nada a veces a la Ujú, ciudad, ujú. simplemente tenemos que cambiar el paradigma para poderlo desarrollar. Entonces creo que Guanajuato ya lo tiene, nada más es que nosotros cambiemos ese paradigma para que potencialicemos la parte de una ciudad creativa y una ciudad inteligente, ¿no? Y en el corto plazo, así seguramente te reúnes con Mariana, Almerich y todo el equipo y empiezan a, ya yo creo que ya están viendo el siguiente Festival Ya Cervantino. está. Exacto. ¿Cuáles son los retos inmediatos que tienen después de estas experiencias de los pre-pandemia, pandemia, post-pandemia, 50 aniversario del FIC? Bueno, yo creo que uno de los retos más importantes del festival es, y ese siempre ha sido uno de los retos, es la formación de públicos. Ese es uno de los retos más importantes, eh, porque si bien en Guanajuato, por ejemplo, pues se desarrolla el festival y recibimos muchos visitantes, pero no hemos podido medir cuál es el impacto, o sea, no podemos medir el impacto cultural, Ujú. ¿no? Ese impacto. Pero el festival busca la formación de públicos, la promoción de la cultura, llegar a todos los niveles, ¿no? A ser inclusivos. Eh, Nos gustaría mucho, o sea, los jóvenes es nuestro focus primordial, los niños también, y también ser más inclusivos en todas las posibilidades de crear arte que ahora hay, ¿no? No nada más casarnos con lo que siempre vemos, sino abrir las posibilidades a otras formas de arte y Bien, de cultura. ok. Y bueno, finalmente concluiría con la pregunta de lo que estábamos hablando Hace antes de rato. iniciar. Ajá. Uh-huh. ¿Qué entiendes tú por hacer ciudad sobre la ciudad? Mira, bueno, la ciudad, digamos que ya está hecha. Bueno, así lo veo yo. La ciudad ya está hecha, pero los tiempos, o sea, evolucionamos, ¿no? La humanidad evoluciona, entonces nos toca a nosotros irnos adaptando a esa evolución y también ir adaptando a la ciudad. No adoptar a la ciudad, sino buscar esa forma de creatividad para que la ciudad se potencialice. Entonces, creo que nos hace falta hacer comunidad. Primero, hacer ciudades, hacer comunidad, Ok. en mi concepto. Ujú. Eh, Somos todos diferentes, eso es claro, pero creo que todos tenemos una misma, sobre todo cuando vives en una ciudad tan arraigo, o con tanta identidad y tanto arraigo, todos tenemos Un core, pues algo común. Ajá. una línea, una esencia, ¿no? Entonces, creemos que Guanajuato es grande, por algo decía Ibargüengoitia, no somos latinos de por aquí, pues sí, pero nos hace falta hacer muchísimo trabajo en comunidad, integrar, integrar a todos los niveles tanto de gobierno como de los estratos sociales, porque luego creemos que la cultura es un tema de un cierto Elite. elite Ajá. y no, o sea, la cultura es para todos, todos desarrollamos cultura y todos formamos parte de esa cultura. Ok. Pues algo más que deseas agregar. Pues no, gracias Rodrigo por tu invitación. Creo que esta es una puerta muy importante para poder conversar temas de los cuales casi no No, tocamos o no tocamos,
que sí, como bien decimos, pues es una ciudad cultural, pero no se habla y no se genera conversación para construir a partir de esa conversación, ¿no? Claro. Y poderlo hacer más, pues diversificarlo. Pues muchísimas gracias por tu No, tiempo, gracias, felicidades por estos gracias, Rodrigo. reconocimientos que has tenido en tu Gracias, carrera muchas y gracias. pues seguramente nos Muchas vamos a gracias. encontrar en nuevos proyectos que tengas por ahí. Vamos a seguir dando guerra. Exacto, bien. Bueno, esperando que les haya gustado esta conversación, les invito a que se suscriban al canal y que nos dejen sus comentarios acerca de más invitados que podamos tener y esos temas que nos apasionan a todos los que vivimos aquí en Guanajuato y entre todos sigamos haciendo ciudad sobre la ciudad.